Gracias, Padre, de nuestro Señor Jesucristo, a todos los que, ¿verdad?, me escuchan en este momento. Así que quiero hablar lo que es el gran día del juicio. Así que es importante saber esto porque son tantas las cosas que se dicen hoy en día, se predican en las iglesias, se enseñan en diferentes lugares, de gran tribulación, de reinado de Cristo en la tierra, de anticristo, de juicios de las copas, de juicio de la ira de Dios y cuántas cosas se enseñan fuera de sitio. Si comprendiéramos nada más lo que es el gran día de juicio, que es un solo día y no 7 ni 14 ni 21 juicios, entenderíamos verdaderamente muchas otras cosas y nos facilitaríamos la vida. No se estuvieran rompiendo la cabeza tanto. Pero vamos a empezar, ¿verdad?, dando lectura a los versos, pasajes que aparecen en la pantalla. Dice, gran día de juicio. Así que es importante notar que el gran día de juicio, en Judas 1 y 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Ya claramente estamos viendo, ¿verdad?, que este juicio tomará un día. Será para el juicio del gran día. Será en el día postrero, el último día. El mismo día de la resurrección de los muertos. Por lo menos eso fue exactamente lo que dijo Jesús. Ella le juzgará en el día postrero. En otra ocasión, Jesús les dijo a los escribas y fariseos incrédulos que tanto los que se arrepienten como los que no se arrepienten, justos e injustos, serán levantados, resucitados, el mismo día para ser juzgados. Mateo 12, 41 al 42. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, en este lugar. La reina del sur se levantará el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón, en este lugar. Judas procede en su carta a decirnos cuándo tomará lugar el gran día de juicio, en el verso 6. Y nos dice que será el día cuando Cristo venga por segunda vez con sus santas decenas de millares. Leemos. Judas 1. De los cuales también profetizó Enós, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con sus santas millares. En el 15. A hacer juicio contra todos y a dejar convictos a todos los impíos de entre ellos, tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. De acuerdo con Judas, están las palabras del evangelista. En Mateo 25, 31-46, dice que el día postrero de juicio será el día que Cristo venga. Continuamos leyendo. Mateo 25. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha,
Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para todos desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui huésped, y no me recogisteis, desnudo, y no me cubristeis, enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de mis pequeñitos, ni a mí lo hiciste. E irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. De acuerdo a lo que dice Jesús, el primer evento que ha de ocurrir cuando Cristo venga, y al comienzo del reino eterno será que se sentará a juzgar. La Biblia dice que habrá separación de ovejas y cabritos. ¿Quiénes son las ovejas? Jesús claramente habló en Juan 10 y dijo que las ovejas son los que le pertenecen al Padre desde antes de la fundación del mundo, y que le fueron dados a Jesús y oyeron su voz y le siguieron. En otras palabras, los creyentes nacidos de nuevo, la iglesia, su pueblo. ¿Quiénes son los cabritos? Los cabritos son los que no le pertenecen a Jesús, los pecadores que rechazaron el evangelio. Unos irán al castigo eterno y otros irán a la vida eterna. Aquí se establece el destino final de cada grupo. Unos, los cabritos, irán al castigo eterno, y los otros, las ovejas, irán a la vida eterna, en el reino. Veamos también lo que dice el apóstol Pablo respecto a lo que el día del juicio será el mismo día de la segunda venida de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron. Segunda de Timoteo 4, del 1 y 8. Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí vemos claramente que las palabras de Pablo hablan de juicio y consecuentemente concuerdan con las de Jesús en Mateo 25, 31 al 46. En Mateo 25, 31, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes,
y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Vemos lo que dice la palabra. Pablo dice: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, su segunda venida. Es igual, lleva un paralelismo con Mateo 25. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él toda la gente, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. El primer evento que tomará lugar después de la venida de Cristo y el comienzo de su reino eterno será el juicio de todos, para de ahí ver quién formará parte de este reino y quién no. Lo mismo dice el apóstol Pedro en su primera carta en referencia a ellos. ¿Quiénes son los pecadores? Primera de Pedro 4:5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ya Pablo y Jesús nos ha dejado bien claro que en ese gran juicio de vivos y muertos, creyentes e impíos, ha de tomar lugar en aquel día de la segunda venida de Cristo, en su manifestación y en su reino, tal como lo dice en Mateo 25, en donde se sentará en su trono de gloria. Creo entonces que es claro que el juicio final de todos los hombres será cuando Cristo venga. Pero veamos algo más. Hebreos 6. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El escritor del libro de Hebreos también concuerda con el juicio final eterno. Ocurre seguidamente a la resurrección de los muertos, y en su lista no menciona un reino milenial, para nada. El apóstol Pedro nos dice respecto a eso que los salvados, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1:10. Pedro no ve un reino de un milenio en su perspectiva escatológica, sino un reino eterno. Los incrédulos serán juzgados en el último día de juicio. El mismo día en que los justos resucitan, resucitan también los injustos, los que desechan a Cristo, lo cual lo indica el hecho de que serán juzgados ese mismo día. Juan 5. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dice en Juan 12:48. Y el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ya que hemos mencionado que los incrédulos resucitarán el día postrero a resurrección de condenación y serán juzgados por la palabra de Cristo, debemos aclarar aquí que la Biblia nos dice que Dios ha establecido solamente un día, no 2 ni 3, para juzgar al mundo. ¿Es claro entender esto? Solo se ha establecido un día para juzgar al mundo. Y en eso está incluido tanto justos como injustos. Ahora leemos en Hechos 17:31.
por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dice también Romanos 2, 5 al 14. Más por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna, mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, al judío primeramente y también al griego, mas gloria y honra y paz a cualquier que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros, en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio, por Jesucristo. Es claro entender que el día del juicio, donde se juzgarán todas las cosas, es el mismo día de la venida de Jesucristo, es el mismo día no del rapto, sino, ¿verdad? Muchos lo conocen por el rapto, aunque es una palabra incorrecta, sino la segunda venida, la resurrección de los muertos, la transformación del cuerpo. Todo esto es para llevar al hombre al día del juicio, para llevar al hombre al lugar donde las obras van a ser juzgadas, donde son las obras del hombre las que determinarán dónde irá a pasar la eternidad. Jesús ha salvado a todo el mundo será resucitado, todo el mundo tendrá vida eterna, pero no todo el mundo irá al mismo lugar. Son tus obras las que determinarán si vas a una vida eterna con Cristo o a una vida eterna donde la Biblia presenta un lago de fuego y azufre. No sabemos exactamente cómo será esto del lago de fuego y azufre, pero sí entendemos que no será nada bueno, porque el Apocalipsis presenta muchas cosas simbólicas en un sentido bastante espiritual, pero sí es un juicio el cual se llevará a cabo para todos aquellos que desobedecen el creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí, esto será todo en un mismo día, y este será el día de la segunda venida de Cristo. Después de este día ya no habrá más tiempo, ya no habrá un anticristo, ya no habrá una gran tribulación, no habrá un reinado literal de Cristo en la tierra, reinando desde Jerusalén, etcétera. Todo eso es mentira. La verdad está escrita y es sencilla. Estamos esperando una sola segunda venida de Cristo, donde el tiempo se detendrá, porque el tiempo terrenal, pero empezará, ¿verdad?, un tiempo ilimitado, que es el tiempo de la eternidad. Así que estudia bien estos pasajes y verás que te han estado engañando, llevando un mensaje fraudulento de anticristos y gran tribulación y todas estas falsas después de ¿verdad?, de la segunda venida de Cristo, o lo que le llaman el rapto, que la enseñanza del rapto, la cual yo mismo digo que es una falacia, que es un invento, porque esta viene acompañada de otras teorías, de mentiras y asuntos que han llevado al hombre, ¿verdad?, a vivir
separados los unos de los otros en cuanto a la fe en Cristo. Así que el Señor te continúe bendiciendo, gracia y paz. Hasta la próxima.